Bueno, muy buenos días a todos. Mis agradecimientos por su presencia aquí y por supuesto mis agradecimientos a Legis, a la Universidad Externado de Colombia por la invitación a compartir con ustedes algunas inquietudes relacionadas con este tema. De manera específica me ha correspondido hablar sobre los posibles efectos de este proyecto sobre las personas jurídicas. Y lo voy a hacer de una manera, en cuanto pueda, lo más breve por una razón muy simple, porque es que yo tengo la sensación de que en estos casos lo importante es conocer la esencia antes que los detalles. Obviamente al momento de hacer cualquier tipo de observación al proyecto habrá que conocer los detalles, pero por lo menos a mí me pasa que cuando yo me aprendo un proyecto de estos y luego empiezo a aprenderme las ponencias y finalmente sale el texto, después ya no me acuerdo exactamente qué es lo que está vigente, y eso por supuesto que es terrible. Yo creo que eso nos pasa con gran frecuencia. Voy a hablar entonces sobre generalidades que considero son importantes dentro de este proyecto en lo que concierne a las personas jurídicas, y al final voy a mostrar, espero, porque veo que es un poco oscuro o tal vez por la distancia, que no se ven bien las láminas, pero algunas estimaciones que hice por supuesto bastante tomadas al azar, de lo que podría llegar a significar económicamente el proyecto en cuanto respecta a las personas jurídicas en su elemento central, que es ¿cuál? Pues la idea de tener un impuesto adicional y bajar la tarifa al 25%. Yo creo que eso es lo que en mayor grado preocupa en este momento a las personas jurídicas. Estoy totalmente seguro de que no están pensando tanto en si van a poder ampliar o no su planta de personal, particularmente, y probablemente ustedes lo han leído en algunas de mis declaraciones de prensa y en mis columnas, yo no creo en la generación de empleo por decreto. Entonces, dentro de todo lo que vemos aquí, pues ¿cuáles son fundamentalmente los cambios que propone este proyecto? Primero, reducir la tarifa básica del impuesto de renta, ya sabemos todos, del 33 al 25%, crear un nuevo impuesto sobre bases diferentes, sobre unas bases diferentes porque nos están diciendo que no es sobre una renta gravable, sino sobre las utilidades. Ese es un cambio esencial. Y pues sobre ese veremos más adelante, hay algunas dudas en cuanto a su interpretación que esperemos que se van aclarando a medida que avanza el proyecto en el Congreso. Reitera el tema de los paraísos fiscales. Sabemos que este es un tema que se ha venido debatiendo aquí en Colombia desde el año 2002. La ley 2002 creó la figura, pero hubo allí un lapsus porque incorporaron a la OECD y la Corte Constitucional dijo que como Colombia no es un miembro de la OECD no podría referirse a ella, de manera que en la ley de 2003 se reiteró ya dándole al gobierno la facultad para determinar cuáles son esos paraísos fiscales, lo cual hasta el momento no ha sucedido, apenas 10 años. Extiende el gravamen sobre la distribución de utilidades. Este es un elemento que me parece importante. En el proyecto está puesto como una definición de los dividendos, pero en la práctica yo lo que creo que está sucediendo es que se extiende el gravamen sobre la distribución de utilidades a varias operaciones que no necesariamente son de distribución, como liquidaciones, transformaciones o reestructuraciones en las mismas distribuciones o en la remisión de utilidades al exterior. Que dicho sea de paso, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo aquí Camilo Sánchez, en el sentido de que el impuesto a las remesas es no solamente necesario, sino que no tiene esa cara, esa esencia que le dieron en algún momento, que es que estaba espantando la inversión extranjera. Si ustedes se ponen a ver la legislación de otros países, inclusive de nuestro entorno, encuentran que hay retenciones en la fuente por giros al exterior del 35%. La verdad es que es todo lo contrario. Esto que lo venimos manejando hace muchísimos años,
por allá desde el año 1982, cuando intervine con Guillermo Perry y otras personas en una reforma. La idea es justamente lo contrario, hay que estimular la reinversión de las ganancias que se generan en Colombia para que ingresen al flujo de recursos del país y no que lleguen a través de la inversión y se vayan rápidamente como utilidades o inclusive como disminuciones del patrimonio, que lo hemos visto también reiteradamente en inversión extranjera en algunos casos. Otro de los temas que toca, y esto tiene mucho que ver precisamente con las medidas antielusión y antievasión, es lo relativo a la colocación de acciones o cuotas readquiridas. Normalmente lo que ha visto el gobierno, y me imagino que es la razón por la cual han desarrollado toda una serie de medidas en este sentido, es que los contribuyentes, y ya en las dos intervenciones anteriores lo mencionaron, utilizan una serie de estratagemas con el objeto de transferir bienes sin pagar impuestos mediante, por ejemplo, constitución de sociedades, fusiones, escisiones, etcétera. Entonces, lo que se ve dentro del proyecto, y aquí pues encontramos una redacción un poco farragosa para mi gusto, pero casi que indispensable cuando se trata de tocar estos temas. ¿Por qué? Porque es que tratar de meter dentro de un proyecto de ley o dentro de cualquier norma toda una cantidad y variedad de estrategias de evasión y de ilusión es una tarea casi imposible. Es tanto como cuando uno trata de tapar el agua que cae de una coladera con las manos. Es algo que terriblemente difícil, y por eso esa redacción me imagino que ha tenido que ser así de farragosa. Dentro de los temas que me ha llamado la atención del proyecto, por ejemplo, dice que las cuotas o acciones recibidas como consecuencia de aportes se graben al momento de enajenación de acuerdo con las reglas generales, y lo que busca es de alguna manera que exista transparencia en el aporte o en la operación, cualquiera que sea, en relación con el traspaso de los activos, pero que quien recibe el activo mantenga fundamentalmente el costo fiscal del mismo, y que si hay una utilidad en la enajenación de ese bien, esa utilidad se reconozca y se grave en ese momento, cuando se produzca la enajenación del bien. Y esta norma, que de alguna manera es novedosa, dice que en el caso de los aportes en industria, el valor del ingreso para el aportante es el intrínseco al momento de la emisión. Por supuesto que si hay un aporte en industria es bastante difícil de medirlo, pero pues aquí están dándole el valor intrínseco en ese caso. Con relación a la prima en colocación de acciones, pues el tratamiento a mí me parece lógico. Lo que están diciendo es que la prima en colocación de acciones recibe el mismo tratamiento del capital, y es así. A la hora de la verdad, esto se ha convertido en un instrumento ni siquiera de evasión, mejor dicho, del impuesto de renta, para nada. Se había convertido en un instrumento de evasión del impuesto de registro. Entonces la sociedad iba a constituirse o a aumentar su capital y ponían el 99% como prima en colocación de acciones y el 1% de capital para no pagar impuesto de registro, sino por el 1%. Eso es un hecho que no podemos desconocer. Y pues con esto lo que yo creo que se está haciendo es reconocer el verdadero sentido y la esencia económica del negocio. ¿Por qué? Pues porque quien aporta ese valor es quien realmente tiene derecho a que se le reconozca en el futuro como costo de adquisición de esas acciones, no a los demás, porque a ellos no les ha costado nada. Sencillamente él les está pagando el derecho del piso, porque ya la sociedad lleva mucho tiempo funcionando. La capitalización no es gravada ni forma parte del costo de las acciones para los demás accionistas, sencillamente se capitalizan las acciones, pero cada uno seguirá con su costo histórico ajustado como está previsto en varias normas del estatuto tributario para calcular la utilidad en el momento de la venta. No quiere decir tampoco
que no vayan a reconocerle una serie de elementos que tienen que ver con la posesión histórica, como por ejemplo estos que están previstos por allá en el artículo 73, que hay una tabla para las personas naturales, para quienes no llevan contabilidad, que le permite tomar unos porcentajes, no unos porcentajes, sino unos índices para calcular el valor del costo en el momento de la enajenación, para que no tenga que pagar por la inflación, por ejemplo. Y pues para efectos del impuesto de registro trata de corregir ese defecto diciendo que forma parte de la base para el cálculo de ese impuesto. Respecto de las reorganizaciones es donde probablemente hay más complejidad, por supuesto, pero lo que yo pienso es que en general se crean mecanismos para evitar que a través de aportes de bienes a cambio de acciones o en las escisiones y fusiones se evada el impuesto sobre las enajenaciones, que es lo que estaba diciendo al principio. Hay diferencias de tratamiento entre vinculadas y no vinculadas, como ya también se mencionó antes. Las unas pues las llama reorganizativas en la medida en que es el mismo grupo económico y las otras pues no, porque se trata de que a través de ese mecanismo se haga una adquisición o una transferencia. A propósito de esto, por ejemplo, los Estados Unidos tienen un sistema que me parece que es sumamente útil. A mí me tocó con alguna multinacional en Colombia, y es que el momento que uno va a hacer una verdadera reorganización la somete al IRS y el IRS le da un concepto, y si el concepto es que efectivamente no está diseñado con el ánimo de evadir o eludir impuestos, lo puede hacer sin ningún problema, pero con un concepto previo. Se crea la transparencia, creo que lo mencioné antes, en el costo fiscal del bien aportado, para que no haya una utilidad en el aporte en ese momento que no se considera una enajenación, sino ya cuando efectivamente se enajena el bien que se recibe, y en ese caso hay unas diferencias de tratamiento si el bien se tiene por 2 años o por más de 2 años, en el sentido de que el resultado de la operación no se puede compensar con pérdidas o con utilidades del ejercicio, o exceso de ganancias ocasionales o diferencia con renta presuntiva, etcétera. Es un poco evitar que la operación se haga solamente con el ánimo de eludir. Son igualmente medidas antielusivas que está creando, y por eso son tantas y tan minuciosas. Y los aportes en bienes inmateriales o en especie a favor de entidades no domiciliadas se consideran enajenaciones sujetas al impuesto de renta, que me parece pues que eso tiene su sentido, pero hay una norma un poquito más específica que la voy a mencionar más adelante. El establecimiento permanente es una necesidad, ¿verdad? Colombia ha venido firmando convenios de doble tributación ya con varios países, primero con España, con Chile, con Suiza, etcétera. Y entonces, en esas condiciones, pues necesitábamos la figura, darle entrada en las normas a la figura del establecimiento permanente, porque hasta ahora nosotros teníamos solamente uno de esos elementos que puede constituir el establecimiento permanente, que es la sucursal. Pero la sucursal es solamente uno de todos esas situaciones en las cuales puede haber un establecimiento permanente. Y me parece que es absolutamente necesario que se incorpore dentro de la legislación, por supuesto, ya que lo tenemos incluso en los convenios pues, que son ley supranacional. Las sucursales, por supuesto, forman parte del establecimiento permanente y mantienen el mismo tratamiento. En relación con las operaciones en el exterior, ustedes han leído o oído muchas quejas acerca de las grandes operaciones que se realizan sobre bienes radicados en Colombia que no pagan un peso de impuestos. Y entonces, por supuesto, todo el mundo sabe, porque es vox populi, cuando se vendieron las cementeras, cuando se vendió Bavaria,
cuando se vendió un pedazo de Drummond, sobre unas minas radicadas en el país, sobre unas plantas radicadas en el país, todo radicado en el país, pero no se paga un peso de impuestos porque se hace a través de una serie de figuras que están, pues, de alguna manera diluyendo algo que el Estado tiene derecho a recibir. Si el Estado colombiano no tiene derecho a recibir algo de las enormes ganancias que se generan por la venta de unos bienes radicados en Colombia, y particularmente yo diría que constituyen recursos naturales no renovables, pues definitivamente está renunciando a algo que es básico, elemental. Tiene una condición, y es que se aplica solo si los activos en Colombia representan más del 15% del valor de los activos poseídos por las respectivas entidades extranjeras. Ahora me voy a referir un poco al impuesto CREE, que al principio les dije que en mi criterio hay algunas dudas en cuanto a su aplicación. Recuerden que la norma dice que es un impuesto a las utilidades. Ese no es un impuesto de renta, ni una sobretasa, ni cosa parecida, es un impuesto a las utilidades. Eso lo pone a uno a dudar sobre algunas, sobre las formas de aplicación. Por ejemplo, los efectos sobre las actividades exentas. Entonces hay empresas que son exentas del impuesto de renta, pues necesariamente no lo serán de este impuesto. Y me parece que eso queda claro en la medida que no es un impuesto de renta. Pero ya vienen las dudas. ¿Se aplica a las sociedades? De hecho, es que resulta que la norma está hablando de las sociedades personas jurídicas. Las sociedades, de hecho, no son personas jurídicas, pero son sociedades. Y ahí sigue otra serie de inquietudes también sobre la aplicación, porque no hablan nunca, ¿verdad?, de que son sociedades, las sociedades anónimas y asimiladas o jurídicas y asimiladas, algo de ese estilo no lo dice. ¿Qué pasa con las del régimen especial? Probablemente no, pero es que hay tantas sociedades distintas, mejor dicho, tantas entidades del régimen especial, que hasta uno mismo se confunde porque pues sociedad es un conjunto muy grande, realmente es el género. Y entonces aquí habla de sociedades, personas jurídicas, pueden incluir muchas, lo cual hace necesario que exista una decantación. Las empresas industriales y comerciales del Estado, por ejemplo, las sucursales de sociedades extranjeras que se asimilan a sociedades para otros efectos, pues no me podría decir que es también, porque es que no es el impuesto a renta. ¿Qué se entiende por ingresos netos? A mí me surge la duda, ¿por qué? ¿Qué se entiende por ingresos netos? ¿Qué se entiende por costos y deducciones? Por una razón muy simple, porque como no es un impuesto de renta, mi pregunta es, ¿podemos usar las definiciones del artículo 26 del Estatuto Tributario que habla sobre el proceso de depuración de la renta? Porque allí sí nos define qué son ingresos netos, ahí sí está definido, y habla de los costos y deducciones, aunque esos no están definidos, pero por lo menos en ese caso sí. Se le podría aplicar la definición del artículo 26, y es importantísimo, porque fíjense que si le aplicamos la definición más o menos contable, pues los ingresos netos son todos después de las devoluciones y rebajas. Si le aplicamos la norma del artículo 26, son los ingresos después de descontar aquellos expresamente excluidos por la ley, como los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Entonces eso termina siendo tremendamente importante aclararlo para poder establecer la definición de este impuesto. Las exenciones, habla por ejemplo, las que se pueden restar para determinar son únicamente las expresamente señaladas, las del acuerdo de la CAN. Me imagino pues que no son rentas en Colombia en virtud del acuerdo. ¿Qué pasa con los otros convenios, con los que hemos firmado con otros países? ¿Por qué no los menciona igualmente? Los recursos de los fondos de pensión y solidaridad, estos son los que están expresamente señalados. La titularización de cartera hipotecaria, los contratos de leasing habitacional y los nuevos productos medicinales y de software que vencen en el presente año, están incluidos pero vencen en el 2012, de acuerdo con la ley 788-2002. Ahí debe haber un error porque no tendría razón en incluir una exención que ya se acabó.
Pero bueno, esto es lo que les quiero mostrar, que les mencioné al principio. ¿Qué fue lo que yo hice? Lo que hice fue que me imaginé 4 escenarios con el objeto de establecer cómo les va a las sociedades con el impuesto CREE y con la modificación en el tema de la deducción de los parafiscales correspondientes a salud y al bienestar familiar y al SENA. No voy a hablar si eso es bueno, regular o malo. Ya mencioné que no creo en la creación de empleo a través de decreto. Aquí está el profesor Estefano, que es la autoridad, y les va a contar eso que ustedes seguramente quieren saber. Pero bueno, en el primer escenario estoy diciendo que los salarios mayores de 10 salarios mínimos representan el 20% de la nómina. Como ustedes saben, de acuerdo con esta norma, el Estado pagaría los parafiscales de los salarios que excedan de 10 salarios mínimos y el contribuyente tendría que seguir pagando los que corresponden a los mayores de esta cifra. Entonces yo me imaginé este escenario en el cual digo, bueno, en el primer caso, los salarios mayores de 10 salarios mínimos representan el 20% de la nómina. En el segundo, representan el 80%. En el tercero, la mitad. Y en el cuarto, representan el 40%. En el cuarto, igualmente representan el 20% de la nómina, los menores de 10 salarios mínimos, pero con una diferencia. En todos los demás casos estoy tomando que la nómina representa el 30% del total de gastos. En este estoy partiendo de la base que representa el doble, que la nómina representa el 60% del total de los costos y gastos. Y entonces aquí tengo unos valores supuestos. Con la ley vigente aquí, un contribuyente que vende 100 tiene unos ingresos no constitutivos de 3,000, tiene unos costos de nómina de 24,000, que es el 30% de 80, pero este primer ejemplo está mostrando qué pasa cuando tiene derecho a la deducción de compra de activos fijos sencillamente porque mantiene o tiene una situación de contrato de estabilidad jurídica. Los costos y gastos deducibles en este caso serían 81,000, en este primer caso que es el actual. En los demás, ¿por qué van variando? Pues sencillamente porque como el contribuyente ya no tiene que pagar toda la nómina, ¿qué ocurre? Si no tiene que pagar toda la nómina, pues obviamente se le bajan sus gastos, pero automáticamente se le suben sus utilidades. Y ahí hay un fenómeno que es muy importante ver, y es que se suben las utilidades en virtud de que bajan sus gastos, pero igualmente se le sube el impuesto o se le baja el impuesto porque solamente lo que paga de parafiscales es deducible. Y obviamente el impuesto CREE hasta donde está previsto no es deducible porque no está en el artículo 115. Entonces, muy rápidamente para terminar, ¿cuál es el final de esta historia? Que el impuesto sobre la renta en esta asunción tendría una tasa efectiva del 24.8% en este primer caso. En el segundo, donde va a pagar, o mejor dicho, va a tener menos parafiscales a su cargo porque la nómina toda es de salarios menores, su tasa efectiva va a ser el 19,5%. En el tercero, que es todo lo contrario, pues entonces se baja al 18%. En el tercer caso, que es la mitad de la nómina de los mayores y los menores, es el 19.2%, y en el caso último es el 19.3%, que es cuando el 60% de la nómina son menores. Pero eso realmente no tiene mucha importancia. Aquí es donde viene el fin del ejercicio, que es lo que quiero mostrar. Si estuviéramos frente a unos contribuyentes con contrato de estabilidad jurídica, el final es que su tasa efectiva de impuestos sumando los dos hoy es 24.8%. Y en los demás casos, fíjense que se sube a 26.1, 25.4, 25.7, 25.8, pero eso no es lo importante. Lo importante es cuál es su utilidad
después de impuestos, porque al comerciante, al industrial, no le importa cuál es la tasa efectiva de impuestos, sino cuánto se gana después de impuestos, ¿verdad? Eso es lo que le interesa al que está viendo la cifra de sus estados financieros. Aquí le da 15.050, fíjense ustedes con la ley vigente, pero en todos los demás casos gana. Es decir, aplicándole la norma, sus utilidades se aumentan. Si evitamos, le quitamos el tema de la deducción por compra de activos fijos y lo dejamos común y silvestre, la situación es, en la ley vigente, tendría una utilidad después de impuestos de 13.400, en el primer caso 15.57, 13.754, 14, es decir, siempre gana. En otras palabras, con una simulación de esta naturaleza, obviamente hay que llevarla a cifras reales, pero con una simulación de esta naturaleza, el contribuyente tiene una utilidad de impuestos superior, a pesar de que le impongan el CRE y que tenga que pagar parafiscales sobre los mayores de 10 salarios mínimos legales mensuales. Y finalmente una reflexión que me parece que es importante dejarla porque atañe mucho más a las sociedades. La norma, el proyecto, perdón, tiene un artículo que lo que está diciendo es que hay que mantener en vigor aquellas normas del estatuto tributario que están interfiriendo con la contabilidad. A ver cómo se comporta el recaudo, pero es que aquí no se está teniendo en cuenta lo más importante, es que la contabilidad no se puede desfigurar, que la contabilidad está contaminada con normas tributarias y que hay que derogarlas ya, porque de lo contrario no vamos a poder tener normas internacionales de contabilidad. Muchas gracias.